Estamos con la secretaria de Estado de Justicia, doña Carmen Sánchez Cortés. Nos hemos acercado hasta el Ministerio para charlar un ratito con usted sobre mediación, lo que se ha hecho ya, lo que queda por hacer. Y yo quería introducir esta charla con una pregunta, y es: estamos en una sociedad muy judicializada. Tenemos una cultura muy de demanda, de conflicto, y la mediación es una buena alternativa de resolución de esos conflictos. El implantar, hay proyectos pilotos para la implantación de la mediación, y por parte del Ministerio entendemos que son de esa manera de pensar. No sé para este próximo año o próximos años si tienen algún proyecto, alguna idea, que me imagino que sí, para que esto se lleve a cabo. Bueno, lo primero, darles la bienvenida aquí a la sede del Ministerio de Justicia, y para mí como secretaria de Estado es un placer abordar este tema, porque lo considero de una importancia fundamental para la justicia en España, para la justicia en sentido amplio. Me preguntaba por las iniciativas o por los planes que tiene el Ministerio en cuanto al trabajo a favor de la mediación. Bien, yo creo que el Ministerio de Justicia tiene tres palancas muy potentes para trabajar en favor de la mediación. La primera palanca es la palanca normativa. Aquí nos dedicamos sobre todo a la iniciativa legislativa, a producir normas jurídicas, al menos en sus inicios, por supuesto con la colaboración de la sociedad, de los propios mediadores, de grupos políticos, evidentemente. La segunda palanca es la relacionada con la capacitación, la concienciación, la formación del personal, en este caso de Administración de Justicia. Y la tercera, podríamos decir, aquella relacionada con adoptar medidas tendentes a dar publicidad, a divulgar, a dar conocimiento de la realidad de la mediación. Si nos referimos al primer aspecto que he mencionado, a la palanca, por así decirlo, normativa, yo creo que hay un tema fundamental sobre el que es importante volver a valorar. El hecho de que para que la mediación tenga el peso que debe tener, lo primero es que debe ser conocida, y la ley es una herramienta fundamental para darle carta de naturaleza a la mediación. Es de sobra conocido que en el año 2012 se promulgó la Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles, y esto es un hito fundamental. Pero a mí me gustaría destacar que a partir de esa ley, donde, como todos sabemos, se expresan o se establecen los principios que inspiran o en los que debe basarse la mediación, se produce algo importantísimo, que es la penetración del concepto de mediación también en la normativa sectorial. De ahí que en estos últimos años estemos asistiendo a algo que igual está pasando desapercibido, pero que si hacemos una lista exhaustiva, pues nos puede llamar bastante la atención. Y es, por ejemplo, la introducción de la mediación en el ámbito de la normativa concursal, en materia de los acuerdos extrajudiciales de pago. Se abre camino a la mediación. También en materia de propiedad industrial, las patentes o propiedad intelectual. En la mediación también se abre camino en los conflictos que se producen en este tipo de ámbitos. En la indemnización en materia de baremos de accidentes. Aquí me gustaría destacar una cuestión que es curiosa ahora que hablamos de mediación. La ley del baremo de accidentes, que se ha modificado en la pasada legislatura, con este equipo también en el Ministerio de Justicia, asiste a un fenómeno que en España es muy raro, y es el hecho de que la sociedad civil, las aseguradoras por una parte y las asociaciones de víctimas por otra, se ponen de acuerdo y, por así decirlo, promueven y legislan. Es verdad que luego el Ejecutivo y el Legislativo le dan forma de ley, pero adoptan un papel activo en esta materia. Pues bien, yo creo que el Ministerio de Justicia hizo, por así decirlo, vamos a llamarle así, un papel de mediador también entre ambas entidades para lograr esta ley. Tenemos elementos de mediación también en la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de sustracción de menores, con un procedimiento que se incluye en la Ley de Jurisdicción Voluntaria, y también supone un hito dentro de este ámbito, y aquí la colaboración de las asociaciones de mediación familiar es fundamental. Tenemos también mediación en materia penal. La ley de víctimas del delito, en todo lo relativo a justicia restaurativa, también da un papel muy importante a las oficinas de asistencia a víctimas del delito para promover, para derivar a mediación. Y luego yo creo que el último, vamos a llamarle acontecimiento de esta naturaleza, es decir,
el concepto de la mediación entrando en normativa sectorial lo encontramos en el Real Decreto Ley por el que se establece un procedimiento de resolución extrajudicial en materia de cláusula suelo. Pues bien, a día de hoy, además lo ha presentado, ha habido un informe preliminar que ha presentado el Ministerio de Economía, yo creo que ha sido justo antes de Navidad, tenemos ya datos de cómo ha funcionado esta mediación en este, digamos, procedimiento extrajudicial de resolución de conflictos en materia de cláusula suelo. Más de 1.050.000 asuntos relacionados con hipotecas han sido sometidos a este procedimiento y se ha llegado a acuerdo en un 37% aproximadamente, lo cual yo creo que es una cifra importante. Es decir, aquí hay un elemento fundamental que es la inclusión de la mediación en el ámbito sectorial. Pero hablaba también de otro segundo elemento y es todo lo relacionado con la formación y la capacitación del personal de Administración de Justicia. En materia de formación hay personal de Administración de Justicia, en concreto los letrados de Administración de Justicia, que como saben pueden también llevar adelante la mediación dentro del ámbito intrajudicial. Para eso se necesita una formación específica y el Centro de Estudios Jurídicos, que es un organismo dependiente del Ministerio de Justicia, facilita esa información a los letrados. Pero también hay una cosa mucho más importante y es que en los procesos selectivos del personal de Administración de Justicia en su conjunto, pensemos también en Fiscalía, y me consta que esto también lo hace la Escuela Judicial, también se conciencia a los profesionales de la justicia de la existencia de la mediación, cómo funciona, cómo se articula y la importancia de derivar hacia la mediación o comunicar a las partes que existen otros mecanismos para resolver los conflictos, y creo que esto es importante también. Y luego hay algo fundamental que quizás se ha activado menos y que yo creo que podríamos ser mucho más activos, que es lo referente a las medidas de publicidad y de concienciación. Yo creo que ahí tenemos una labor importante por hacer y nos lo demandan muchísimo, pues tanto las asociaciones de mediación como los agentes, los profesionales de la justicia, el que desde los poderes públicos demos mucha más visibilidad a la mediación con campañas institucionales. Y a colación de esa información, nosotros me gustaría decir, nosotros los mediadores nos queda ahí una espinita, ¿no? Es decir, porque tenemos otras experiencias de otros países, ¿no? Y es la famosa sesión informativa obligatoria, ¿no? En determinadas materias o procedimientos, con objeto de que las partes puedan conocer que existe y que además esa información se dé por un profesional de la mediación, ¿no? Es decir, porque pensamos que es una forma de, lógicamente, informar, y porque además sería una forma de derivar asuntos y muchos se quedarían en un proceso de mediación y lo resolverían por mediación. ¿Cómo ve el Ministerio poder introducir esta modificación en la ley para establecer la sesión informativa obligatoria? Pues mire, tiene usted toda la razón. Yo creo que la sesión informativa obligatoria es algo a lo que se viene dando vueltas hace mucho tiempo, valorando pues su introducción en concreto en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Cuando hace 3 años se modificó la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita, digamos, se hizo una entrada también en asistencia jurídica gratuita a la sesión informativa, pero usted me está hablando de la obligatoriedad de esa sesión informativa para las partes dentro del propio proceso, ¿no? Como un elemento dentro del proceso. Un elemento más del proceso. Porque efectivamente existen experiencias que digamos, señalan que puede ser una vía muy efectiva para informar de la existencia de la mediación y para que se pueda apreciar que puede ser una herramienta muy útil para llegar a un acuerdo. Bien, el Ministerio está trabajando en este momento en un proyecto de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil. De hecho, se ha cerrado hace muy poco tiempo el trámite de consulta pública previa para proceder a la tramitación de este proyecto de ley, y ahí digamos, una de las medidas de las que se quiere, por así decirlo, pulsar al sistema es precisamente la introducción de la sesión informativa obligatoria. Es cierto que hay que hacerlo con una serie de cautelas, porque saben perfectamente que la mediación se basa en una serie de principios: imparcialidad, neutralidad, confidencialidad y voluntariedad. Entonces,
si vamos adelante con esta medida, debemos hacerlo con las cautelas necesarias para no adulterar la propia naturaleza de la mediación. Pero dicho esto, yo creo que es una iniciativa que desde luego valoramos muy seriamente. Es cierto, como decía, que habría que pulsar una serie de cuestiones. En primer lugar, valorar, y ahí yo creo que contamos con una experiencia en España, digamos, profesional en materia de mediación, en qué ámbitos sería oportuno establecer esta sesión informativa obligatoria, porque quizá esto no es válido para todos los ámbitos, pero para determinadas actividades pues muy identificadas, cuestiones de pequeña cuantía, determinados conflictos o cuestiones familiares, es una vía que se puede explorar en relación a llevarla adelante con obligatoriedad. Hablaba de ámbitos, hablaba también de valorar la propia efectividad de la medida, porque si la mediación se basa también en el principio de flexibilidad, ojo, tengamos cuidado en no convertir la sesión informativa obligatoria en un elemento más que lo que haga sea burocratizar o diferir el resultado final. Entonces yo creo que esto hay que sopesarlo también con cuidado. Y otra de las cuestiones que yo creo que hay que valorar también con un cierto cuidado es quiénes participan en esa sesión informativa obligatoria. Porque hay veces que en las que se menciona que esa participación debería corresponder a los representantes de las partes, cuando quizá lo más útil, lo más provechoso es que las mismas partes sean las que se involucren en la propia sesión para precisamente poder valorar la utilidad. Dicho esto, nosotros estamos convencidos de que merece la pena explorar este camino y de hecho vamos en firme en esta dirección, esperamos concitar acuerdos, porque yo creo que vamos a verificar que va a ser una medida que va a agilizar la consecución de un resultado final, que va a ser eficaz, que va a ser además una medida que va a mostrar que la mediación es un modo alternativo de conseguir justicia también de una manera más económica, ojo, sin que esto implique devaluar la propia actividad de la mediación. Y también porque estamos convencidos de que si las partes participan en, digamos, de qué modo debe cumplirse el acuerdo al que han llegado, esa solución pues va a ser muchísimo más efectiva. Que también hay otras cuestiones, sin lugar a dudas, pero a mí me gustaría destacar que cuando hablamos de mediación hay veces que algunas voces críticas dicen, claro, lo que quiere el Gobierno, o lo que quiere el Ministerio de Justicia, o lo que quieren los jueces es descargarse de trabajo con la mediación. No. Ni mucho menos. O sea, yo creo que es cierto que la mediación, si se generaliza en aquellos ámbitos donde pues, tiene toda la razón de ser y toda su virtualidad, que tiene todavía muchísimo campo por delante, va a agilizar la impartición de la justicia, va a descargar de trabajo a los tribunales, pero estamos hablando de una manera alternativa de hacer justicia, de resolución de conflictos, que además tiene unos efectos muy beneficiosos para la sociedad desde el punto de vista de la paz social, de tener una sociedad que ya la tenemos adulta en muchos aspectos, pero que todavía no ha explorado otros mecanismos de resolución de conflictos. Yo creo que es hacia ahí, hacia donde hay que conducir el debate de la mediación. De la mediación. Efectivamente. Exacto. O sea, bueno, yo quiero entender que el Ministerio en ese sentido sí se plantea una campaña, no a lo mejor tanto como la sesión informativa, pero de dar a conocer a la sociedad, porque está la ley del 2012 de Asuntos Civiles y Mercantiles, hay un registro de mediadores, hay una exigencia formativa, o sea que mediador no es bueno, cualquiera que diga soy mediador, ¿no? Hay unos requisitos. Entonces, esa difusión por parte del Ministerio, ese dar a conocer de lo que se está trabajando, se puede concretar y contemplar en campañas, pues no sé, de anuncio, un poco... Sí, aquí me gustaría bueno, destacar dos cosas. En primer lugar, quizá para volver sobre la pregunta anterior, la idea de la sesión informativa obligatoria, nosotros vamos en firme con ella, con estas cautelas, es decir, que queremos plasmarla en un proyecto normativo de modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, pero tienes razón, y lo comentábamos al principio de esta entrevista, que quizá nos falta un papel mucho más activo en las campañas institucionales. Sí. Campañas institucionales que además yo creo que no debe protagonizar solo el Ministerio o las administraciones públicas, sino que las asociaciones de mediadores,
los propios jueces. Los jueces ven en primera persona, en su día a día, cómo, digamos, hay todo un campo por explorar que puede llegar a resultados digamos, más rápidos y más beneficiosos para las partes que digamos, el llevar los asuntos a un órgano judicial, poner en marcha toda la maquinaria de la justicia para asuntos que de una manera pues muy razonable y muy solvente se pueden solucionar de otra manera. Entonces, el tema de las campañas institucionales, mire, hace poco, no tan poco tiempo, quizá hace un año aproximadamente, en esta sala contigua tuvimos una reunión con las asociaciones de mediación y era una petición unánime, es decir, la mediación tiene que llegar a la sociedad en general, no se conoce qué es, y lo que es peor, hay veces que se asocia la mediación con lo que no es, con lo cual la mediación, pues eso dificulta el que la gente quiera acercarse con una cierta confianza de que tiene a su disposición una herramienta valiosa. Es que estoy de acuerdo con usted que es verdad que las asociaciones, y de hecho bueno, hay muchas asociaciones y mucha gente comprometida y que bueno, pues están, ¿no? Luchando por ello, pero sí que es verdad que sin el empuje de la administración y sin... Es complicado llegar a toda la sociedad, es muy complejo, o sea, porque surge eso, la confusión, lo que comentaba yo antes del registro. Mucha gente cuando uno imparte formación y habla lo confunden con bolsas de empleo, no saben para qué es, no saben si es obligatorio estar registrado o no, o sea, hay como mucha confusión y mucha duda, entonces, bueno, intentas aclararlo, pero realmente si es la administración, ¿no?, quien sí, sin duda ayuda alguna. ayuda mucho. Yo creo que ahí hay una labor en estas campañas, ¿no?, si pensásemos cómo podríamos digamos, ir adelante con una campaña institucional. Yo creo que esa campaña tendría que tener una finalidad pedagógica. Primero, explicar bien que la mediación de una manera sencilla, accesible, que llegue a todo el mundo, porque si nos metemos en tecnicismos jurídicos o hacemos explicaciones muy alambicadas, perdemos digamos, el objetivo, perdemos el norte de lo que queremos, ¿no? Entonces, que con un lenguaje accesible a la sociedad en general, al público en general, hacer esa labor pedagógica de explicar qué es la mediación y utilizando para ello además las voces de quienes participan en mediación, quienes han sido beneficiados por una experiencia exitosa en materia de mediación. Y después mostrando los múltiples campos que abarca la mediación. Porque es que esos campos son riquísimos y yo creo que toda esa riqueza y hay para que ponerla a disposición. Yo me imagino para la divulgación, el Ministerio de Justicia está haciendo una labor importante en la sinergia que crea, en este caso importantísima, que es el Consejo General Perjudicial, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, hablaba al principio que el Ministerio tiene una serie de herramientas eficaces para promover la mediación, para hacerla conocer, para darle carta de naturaleza. Y hay una herramienta fundamental, ahora que comenta sobre el Consejo General del Poder Judicial, que es la colaboración institucional. Con el Consejo General del Poder Judicial, en concreto, hay un convenio en materia de mediación intrajudicial que yo creo que está empezando a dar sus frutos. Y además yo creo que el compromiso del Consejo en materia de mediación es patente y además es algo que se pone muy en relación con un elemento que creo que es positivo y que hay que destacar. Hay veces que se dice que en España la mediación no acaba de prender por algo que en cierto modo es muy positivo para la justicia, es por la gran confianza que la gente tiene en los jueces, en que tenemos profesionales en la carrera judicial que están al frente de los juzgados y tribunales y que los ciudadanos confían en los jueces. Yo creo que ese es un elemento muy positivo. Y precisamente, aprovechando esa confianza que los ciudadanos tienen en los jueces, si son los propios jueces, el propio Consejo General del Poder Judicial como órgano de gobierno de los jueces, quienes se involucran en promover la mediación, junto con otras instituciones, como evidentemente corresponde al Ministerio de Justicia y también a las consejerías de Justicia de las comunidades autónomas, pues yo creo que tenemos un elemento de dinamización muy potente, efectivamente. Yo quiero retomar el segundo punto que hablábamos de la formación. Uno de los ámbitos, después hablaba usted de los ámbitos, uno de los ámbitos que está muy regulado y que cada comunidad, no todas, pero bueno, muchas comunidades llevan además mucho tiempo, que es la mediación familiar, con unos requisitos, unas determinadas horas de práctica.
La ley de civil y mercantil, la exigencia en muchas ocasiones, bueno, pues es como más general, no concreta o no hay una exigencia en distintos ámbitos. ¿Consideran necesario el desarrollo de esa formación más concreta en los distintos ámbitos? Porque al final la mediación es una herramienta muy buena, pero no dejas de trabajar con personas en conflicto y bueno, pues hay que tener una serie de, ¿no?, de destreza, de técnicas, de herramienta para... Porque al final hay que formar buenos profesionales para que eso luego no sea, no vaya en contra de lo... No sé si eso tienen... Sí, a ver, cuando se hacen normas jurídicas, y ahí yo creo que el ministro de Justicia insiste mucho en esa derivada, yo creo que es muy importante, creemos que es muy importante, pilotar cuál ha sido, digamos, el desarrollo de esas normas, medir los impactos normativos, cómo lo que dice la norma ha impactado en la sociedad. El registro se desarrolla por un reglamento de la ley del año 2013 y ha supuesto un primer paso muy importante, es decir, bueno, no cualquiera puede ser mediador, tiene que existir unos requisitos de formación, de desempeño. Pero es cierto que una de las cuestiones que más se apuntan en cuanto a campo de mejora es que hay mucho, vamos a llamar así, intrusismo profesional. Es decir, aquí cualquiera levanta la mano y argumenta que puede llevar adelante una mediación, cuando todos sabemos que es algo sumamente delicado, usted lo ha comentado, en la mediación estamos acercando personas, conflictos humanos, conflictos donde muchas veces hay cuestiones con una carga emocional altísima y no cualquiera puede dedicarse a esto a la primera de cambio, sino que digamos que hay que articular que esos requisitos de formación, de capacitación estén ahí y sean exigibles. Entonces, ahí está todo el tema relacionado con la voluntariedad de formar parte del registro y también con la especialización. Es decir, a lo mejor quien tiene unas capacidades para ser mediador en un conflicto comercial, en el ámbito de comercio, pues no puede evidentemente hacerlo con las familias y viceversa. Y yo creo que efectivamente hay un campo muy importante de mejora y de ir atornillando, sacando el destornillador e ir ajustando la normativa una vez que el sistema... Una acreditación que diga que ese mediador es... bueno, pues, con especialidades, yo creo que la especialidad es importante. Sí, el campo de la especialización y de las especialidades en todos los campos profesionales yo creo que es un objetivo que siempre se persigue, y en el campo de la mediación es algo que tenemos también en el punto de mira, pues también trasladándonos las experiencias y las sugerencias que se nos hace desde el propio ámbito de la mediación, y esta es una de ellas. Junto con las campañas institucionales, la cuestión relacionada con profesionalizar, especializar, acreditar, pues es algo que nos llega continuamente, lo cual no quiere decir que no esté exento de dificultades, ¿no? No, claro. Porque al final estamos hablando de una actividad que muy amplia en un ámbito de ejercicio profesional, en un ámbito liberalizado, pero, ojo, todo eso es compatible con el hecho de decir, bueno, una regulación, tiene que haber una regulación mínima, suficiente, adecuada, que asegure, al final genere confianza. Y que sobre todo que luego sea un perfil profesional... sobre todo que la figura de mediación genere confianza, que el mediador es un profesional que genera confianza y que podamos tener, que la sociedad, bueno, pues vea... Confíe en genere confianza, que además promueva el recurso a la mediación. Y más aún cuando la propia normativa en materia de mediación, atribuye al mediador una responsabilidad. De ahí los temas relacionados con el aseguramiento, es decir, hay tiene que haber un equilibrio de elementos y efectivamente yo creo que es uno de los campos de mejora o de avance del propio registro. Hay una cuestión, ahora que lo menciona, cuando hablamos de la mediación intrajudicial, que todavía sigue siendo igualmente pues una actividad muy reducida. Hay experiencias exitosas, por ejemplo, en Murcia, en el ámbito de la oficina judicial en Murcia, hay una actividad en materia de mediación intrajudicial que va empezando a dar sus frutos y que va generando formas de hacer, buenas prácticas que hay que tener en cuenta.
pero también a nosotros mismos dentro del ámbito ya estrictamente de la mediación, dentro del ámbito intrajudicial, también nos interpela a decir, bueno, esta actividad también debería formar parte del registro y no cualquier letrado de Administración de Justicia puede dedicarse a esto, sino que tiene que existir una formación ad hoc que haga patente que esta persona está cualificada para llevar adelante esta tarea. Bueno, pues no sé, yo, doña Carmen, darle las gracias. Las gracias por recibirnos. Por recibirnos y en primer lugar y en segundo lugar, bueno, pues el compromiso que sí que me consta que tiene y que nos traslada con esta conversación para la mediación y para los mediadores. Muchísimas gracias. Yo aprovecho para felicitarles a ustedes y a su publicación porque hacen una labor eficacísima también en materia de mediación, de divulgación, de que la mediación está ahí, seguir insistiendo, seguir informando y una vez más ponernos a disposición pues de la sociedad como ministerio. Nosotros en todas nuestras intervenciones, en todas nuestras apariciones hacemos mención de la mediación. No quisiera terminar la entrevista sin comentar algo que creo que es importante resaltar y es el hecho de que el ministro de Justicia ha sido el principal promotor junto con otras instituciones y otros agentes del mundo de la justicia en la necesidad de abordar o de culminar una reforma de la Administración de Justicia que en muchos aspectos sigue patente. Pues bien, dentro de esa reforma un elemento esencial, un elemento que tiene que estar ahí es la resolución alternativa de conflictos y dentro de estos mecanismos la mediación. Pues bien, yo creo que en un periodo de tiempo razonablemente breve la Estrategia Nacional de Justicia que se está trabajando en la Subcomisión de Justicia en el Congreso de los Diputados va a ofrecer sus conclusiones y yo creo que va a ser un momento muy importante para que de nuevo la mediación vuelva a estar en el punto de mira, vuelva a tener un nuevo impulso y volvamos a seguir retomando con mucha fuerza todas las instituciones el impulso de la mediación, porque yo creo que es algo de lo que se va a beneficiar enormemente nuestra sociedad. Seguro que sí. Muchísimas gracias por recibirnos. A vosotras.